Bien. Este derecho de condominio, que sabemos que es una de las especies de comunidad, ahora vamos a empezar a ver de a poquito cómo lo vamos a empezar a relacionar con otras comunidades que están en nuestra legislación. En primer lugar, lo que me dice el código, lo que me habla el código es, ¿se acuerdan que habíamos dicho de la parte indivisa? O sea que la medida de nuestra participación en el condominio está dada por esa parte indivisa, que es eso de lo cual forma parte de nuestro patrimonio, y que nosotros podemos, en definitiva, disponer de ella de la manera más amplia, como ahora vamos a ver. Pero así como nosotros podemos disponer, y forma parte esa parte indivisa, valga la redundancia, de nuestro patrimonio, es que nuestros acreedores de cada uno de los condóminos, lo que puede es embargar esa parte indivisa y además ejecutar esa parte indivisa, sin esperar el resultado de la partición. Recuerden que todo condominio se termina con la partición. Entonces, no es necesario esperar a que la cosa se divida para que nuestros acreedores puedan embargar, porque lo que nuestros acreedores van a embargar y van a ejecutar va a ser esa parte indivisa que es la que está dentro de nuestro patrimonio. Y aquí es muy interesante volver hacia atrás a hacer un poquitito de historia con respecto a de que ya que nuestros acreedores pueden embargar y ejecutar esa parte indivisa, si yo puedo, dentro de la disposición que tengo de mi parte indivisa, constituir hipoteca. Resulta que siempre, inclusive en el Código de Vélez-Sarsfield, se podía constituir hipoteca sobre la parte indivisa. Lo que yo doy en garantía de cumplimiento de cualquier obligación va a ser la parte indivisa que me corresponde sobre el condominio que ejercen sobre X y determinado inmueble. Entonces, lo que está en garantía del cumplimiento de la obligación es ese porcentaje que yo tengo en mi participación en el condominio. Ahora bien, resulta ser que en el Código de Vélez-Sarsfield, el tema del embargo de la posterior ejecución, cuando la obligación a cumplir estaba garantizada con una hipoteca sobre la parte indivisa, para que entre en funcionamiento esa posibilidad de ejecución, había que esperar a las resultas de la partición. Y esas resultas de la partición, si a mí me tocaba la cosa sobre la cual se había ejercido el derecho de condominio, entonces la hipoteca tenía efectividad. Si resulta que por efecto de la partición la cosa le tocaba a otra persona, esa hipoteca dejaba de tener efectividad sobre la cosa dada en condominio. Motivo por el cual, ¿me entendieron cómo era que funcionaba? ¿Yo podía dar en hipoteca mi parte indivisa? Sí, pero resulta que si cuando dividíamos la cosa le tocaba a otro de los condóminos, el que tenía la hipoteca era como que perdía la hipoteca, ¿sí? Motivo por el cual en realidad no te aceptaban nunca una hipoteca sobre una parte indivisa, porque si en la división de condominio le tocaba a otro, el acreedor que tenía la garantía hipotecaria dejaba de tener esa garantía privilegiada como es la garantía hipotecaria y pasaba a ser un acreedor más. Entonces lo que hizo la reforma del Código Civil y Comercial es eliminar este requisito a los efectos de la ejecución de una hipoteca sobre parte indivisa para darle la misma factibilidad que tiene toda deuda que se puede embargar y ejecutar de los acreedores, inclusive cuando está garantizada con la hipoteca. O sea, no existe esta inoponibilidad que se podía ejercer hasta esperar que se hiciera la partición, sino que cualquier acreedor hipotecario lo que puede hacer es embargar y ejecutar la parte indivisa sin necesidad de esperar a que se haga la partición, ¿sí? Y si la partición se realiza, igualmente esa partición, si la cosa no le toca al acreedor hipotecario, no importa, al deudor hipotecario, no importa porque va a poder ser ejecutada sobre la parte indivisa que le correspondía al anterior titular de condominio
aunque la cosa le toque a otro. Eso significa la inoponibilidad de la partición. ¿Se entendió? Díganme sí, los que hablan así con la cabeza o griten sí o cosas por el estilo. Ahora bien, el mismo artículo que me habla sobre cuáles son los derechos de los acreedores sobre la parte indivisa, me dice que en realidad yo como condominio, si quiero, puedo renunciar a mi parte en el condominio. Y esa parte en el condominio que yo tenía va a crecer, me dice el propio artículo, a los restantes condóminos en la partición que tenga cada uno. ¿Sí? Dentro de las causales de extinción del derecho de dominio existe el abandono de la cosa. Acá lo que yo estoy haciendo es abandonando mi porcentual en el condominio. Y para esto, me dice el artículo, existe una libertad de formas, ¿no?, que va a depender de cada uno, que sea la naturaleza de los bienes. Y no lo dice el artículo, pero en principio se considera toda la doctrina de que si yo renuncio a mi porcentaje en el condominio, mi derecho de condominio, y va a acrecentar a los demás condóminos, ellos tendrían que aceptarlo porque es como que lo incorporan a su patrimonio y siempre se requiere el asentimiento de los demás a efectos de poder acrecentar en el patrimonio. Bien, este artículo es relativamente simple. Pero quiero que a ustedes, aunque sea, les quede claro una cosa. Las facultades que nosotros tenemos de cada condómino sobre la parte indivisa es una facultad absolutamente amplia. ¿Sí? Se puede enajenar, se puede grabar, es la prenda, va a formar parte de la prenda común de los acreedores que, como vimos, la van a poder ejecutar, la van a poder embargar y ejecutar. Entonces, sobre la parte indivisa, las facultades del condominio son amplias, porque esa es la medida de su derecho de propiedad, como recuerden que dice la definición de dominio que vimos en 1983. Ahora, cuando me habla de las facultades sobre la cosa común, estas facultades son limitadas. Siempre voy a tener entonces una facultad muy amplia sobre mi parte indivisa y una facultad limitada sobre la cosa común. ¿Por qué? Porque la cosa común es lo que yo comparto con los demás y tengo que, en definitiva, lo que tengo que hacer es coordinar con los demás cómo vamos a utilizar esa cosa común. Entonces, cuando me hablan en 1990 y 1991 de cuáles son las facultades de disposición, pero sobre la parte común, sobre la cosa común, perdón, me dice que existe una prohibición de disponer jurídica o materialmente de la cosa común. Que si para disponer jurídica o materialmente de la cosa común, lo que se requiere es la unanimidad. Si todos los condóminos no se ponen de acuerdo, no se puede disponer ni jurídica ni materialmente de la cosa común. Ese es el principio. Ahora bien, resulta que en el tema de las mejoras y gastos, que va en el tema del mantenimiento de la cosa común, lo que puede realizar cada condómino, quien tiene la prohibición de disponer jurídica o materialmente de la cosa, o sea, físicamente de la cosa, es en cuanto a las mejoras o realizar gastos de mantenimiento, solamente los que son considerados necesarios. O sea, todos los gastos de conservación y reparación de la cosa, porque son los gastos donde los va a poder realizar ampliamente, porque son justamente para conservar la cosa, para mantener la cosa, para que posteriormente puede ser utilizada por todos. Entonces, como estas mejoras necesarias van a beneficiar a todos, son las que el que la hizo va a tener la posibilidad de reembolso, o sea, que los otros condóminos le paguen esos gastos que ha realizado, porque eran mejoras o gastos necesarios para el mantenimiento de la cosa. Y que cada condomino va a tener que aportar en virtud del porcentual, o sea, de la parte indivisa que tenga cada uno, igual que el que la hizo. Ahora bien, en cuanto a las mejoras útiles, ¿sí?, fíjense que ya nos vamos de las mejoras necesarias, sino a las que son útiles, van a ser exclusivo costo de que las realiza. ¿Por qué? Porque no eran absolutamente necesarias, valga la redundancia, no eran para conservación y reparación, ¿sí?, sino que solamente son mejoras que decide hacer el condómino
Entonces el código, en principio, me da la posibilidad, me dice que no hay posibilidad de reembolso. Pero la doctrina, porque esto más en Vélez era exactamente igual, la doctrina considera de que si hay en estas mejoras útiles hechas por voluntad exclusiva de uno de los condóminos un enriquecimiento importante por parte de todos los condóminos, entonces, como no puede haber en principio, porque la ley me prohíbe que haya un enriquecimiento sin causa, quizás pueda, en definitiva, en estos casos donde hay un enriquecimiento importante de todos los condóminos, el que hizo el gasto pueda pedir parte del reembolso. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que a mí el código me dice como prohibición que no se puede disponer jurídica o materialmente de la cosa. Entonces, nosotros vamos a ver que, en definitiva, cuando hablamos de la eliminación de la prohibición de locar o arrendar, esto va a estar mezclado cuando nosotros veamos cómo podemos poner la cosa en administración. Porque, en realidad, había un artículo en virtud del cual parte de la doctrina entendía que estaba prohibido a uno de los condóminos locar o arrendar por sí solo, porque existe la prohibición de disponer jurídicamente de la cosa. Pero como resulta que vamos a ver de que en definitiva alguno de los condóminos puede realizar actos de administración sobre la cosa, en consecuencia podría quizás alguno de los condóminos considerar que por una cuestión de conservación de la cosa es necesario alquilarla. Solamente se considera que en ese caso, en donde el alquiler de la cosa o el arrendamiento es conveniente a los efectos de la conservación de la cosa, podría uno solo de los condóminos arrendar la cosa. Pero en principio, en virtud de la prohibición de disponer jurídicamente de la cosa y de la necesidad de que siempre tiene que haber la autorización unánime para poder administrar la cosa, siempre es necesario, cuando se va a alquilar, de que todos los condóminos firmen el contrato de alquiler. Siempre consideren eso. Sí, señora. Sí, en el caso de los PH, o no sé si todos se llaman PHs, por ejemplo, hay 5 casas, una al lado de la otra, con diferentes dueños, tienen espacio común, el garaje y un patio. ¿Ahí pueden alquilar o no pueden alquilar? ¿O tienen que tener autorización de los demás condóminos? Mira, vos no tenés que confundir condominio con propiedad horizontal. Son dos derechos reales distintos que tienen principios relativamente parecidos, en virtud de ser ambas comunidades, como lo vimos en otra clase, pero las reglas de lo que vos me estás planteando, justamente me estás diciendo pH. ¿Sabes de dónde viene pH? Propiedad horizontal. Exacto. Bien. ¿Sí? El pH viene de la propiedad horizontal. Entonces, cuando ese inmueble cambió de derecho real y es un derecho real de propiedad horizontal, las reglas y la posibilidad de disposición jurídica y material de cada uno de estos inmuebles, que los vamos a llamar de uso exclusivo y excluyente, en la propiedad horizontal es absolutamente distinto de lo que estamos viendo ahora, que es el condominio. ¿Sí? Perfecto. Porque Sí, vos sí. te vas a encontrar con que cada uno de estos inmuebles de uso exclusivo y excluyente, conocido como unidad funcional, pueden tener varios titulares del derecho real de propiedad horizontal. O sea que te vas a encontrar con que hay como una especie de condominio sobre cada uno de estos inmuebles de propiedad horizontal. Distinto del tema de la propiedad horizontal. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora bien, esto en una época era pregunta de examen, por eso se los recalcamos, que es el aspecto externo de las deudas que se contrae en beneficio de la comunidad. Si las deudas fueron contraídas por uno o varios de los condóminos, sobre esas mejoras y gastos necesarios, ¿sí?, que era necesario hacer, ¿responde quién? El que se obligó. Resulta que había que pintar el inmueble. Entonces, voy yo, que soy una de las condóminas, y lo que hago, digo, es, bueno, a ver, señor pintor, venga y pínteme porque es necesario para conservarlo. ¿Quién responde ante el pintor? Yo. Yo lo que voy a tener después es la posibilidad de reembolso
¿sí?, de cobro a los demás condóminos por el gasto que realicé en virtud del principio que acabamos de ver. Pero ante el externo, ante el pintor, ante el tercero, ¿sí?, ante la casa que me vendió la pintura y demás, yo voy a responder únicamente el que contrajo la deuda. Ahora bien, si resulta que la deuda es contraída por todos los condóminos, ¿sí?, el tema deviene cómo lo contraje. Yo puedo haberlo contraído diciendo que fuimos los 3 condóminos y compramos la pintura. No le explicamos al señor que vendía la pintura que no teníamos todos partes iguales, sino que había uno que tenía más y los otros tenían menos y demás. Fuimos y no explicamos nada. Hola, ¿qué tal? Venimos a comprar la pintura para esta inmueble. Y no decimos nada, entonces se considera que es una obligación mancomunada. Hacer una obligación mancomunada, este señor que nos vendió la pintura, el de la pinturería, nos puede reclamar, ¿sí?, la deuda a los 3 por partes iguales, aunque nosotros no tengamos esas partes iguales en el condominio, después internamente va a ser algo que nosotros vamos a arreglar internamente, pero que no va a tener nada que ver ese externo con el que contratamos la obligación. Ahora, si cuando fuimos nos obligamos de una forma determinada, le dijimos yo voy a pagar la mitad y ellos van a pagar 1/3 cada uno, pónganle, o fuimos y le explicamos, miren, nosotros en el condominio tenemos tal porcentaje cada uno, entonces ahí ese tercero nos va a poder exigir la deuda en virtud de cómo es que nos obligamos cada uno de nosotros a pagarlo y eso lo dejamos exteriorizado. Obviamente que el ejemplo de la pintura es un ejemplo muy burdo. Esto vamos a cuando nos obligamos a través de un contrato y en el contrato marcamos cuáles son en definitiva los porcentuales o demás con que cada uno de nosotros se va a hacer cargo de ese gasto o de esa obligación que hemos respondido, ¿sí? Este es el principio que se los explico, parece bastante pavo, pero en una época era pregunta de examen, razón por la cual ahora que nuevamente van a ser parciales orales, puede llegar a ser nuevamente pregunta de examen. ¿Cómo se responde ante terceros por las deudas contraídas, ¿sí?, por la comunidad? ¿Cuál es el aspecto externo? Porque internamente nosotros nos vamos a arreglar cada uno de los condóminos en virtud de cómo arreglamos nosotros cómo tenemos cada uno de nosotros marcado cómo nos vamos a dividir. ¿Sí? Bien. Ahora bien, resulta que para el uso de la cosa común, los artículos del Código de 1993 a 1995 me marca un sistema que es el sistema de administración, que no es un sistema nuevo, sino que es un sistema que ya existía en el Código de Vélez, en el que siempre me decía que la cosa, en principio, lo que nosotros tenemos que buscar es ponerla en la administración. Entonces, el principio general está dado por el artículo 1993, que es el que me dice que si no es posible el uso y goce en común. ¿Y por qué no es posible? No es posible por ejemplo, razones atinentes a la cosa, me dice el artículo, porque puede ser que sea un departamento de un ambiente y seamos 5 condóminos. Razón por la cual el uso y goce común de la cosa es imposible por la naturaleza de las cosas, porque la cosa no permite que sea utilizado por todos. O porque a pesar de ser necesario el uso y goce común, uno de los condóminos se opone. ¿Por qué? Porque sí, eso se llama el ius prohibendi. Esto ya también, eso deviene del derecho romano, en el cual me dice, el principio general es que la cosa, que es el objeto del condominio, sea utilizada en común por todos los condóminos, a menos que, por la naturaleza de la cosa, no sea posible utilizar toda la cosa en común, o que uno de los condóminos ejerza lo que se conoce como el ius prohibendi. No quiero que la cosa se utilice por todos en común, sin dar mayores motivos por los cuales no quiere. Entonces, en estos casos, en donde por el uso, por la forma, por la naturaleza de la cosa, o por posición de uno de los condóminos, no va a ser la cosa utilizada en común, entonces el propio código me dice,
deben decidir sobre su administración. O sea, antes Vélez la hablaba en reunión, ahora directamente el código habla de asamblea. Esto de hablar en asamblea nos hace acordar que estamos ante una comunidad y que empieza a tener esta convergencia de normas que van a existir entre las comunidades, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de asamblea, en realidad, ¿en qué pensamos? En una sociedad, ¿no? Pensamos quizás, si sabemos un poco más, en me están llegando notificaciones de esta nueva cosa de ahora. Esperen que pongo el celular lejos, así no me veo tentada. La asamblea, cuando yo hablo de asamblea, ¿qué me hace acordar? A las sociedades, a la propia horizontal, en donde lo que yo analizo es que tengo un montón de gente que se junta ¿a qué? ¿A efectos de qué? A tomar una decisión común, a formar una voluntad común. Cuando yo hablo de asamblea, esto acuérdenselo para el tema que sigue, que es la propia horizontal, estoy hablando de que nos vamos a unir varias personas a efectos de conformar una voluntad común. Entonces, en el condominio esto mucho no se veía en el Código de Vélez porque me hablaba de la reunión, pero ahora lo llama realmente asamblea y me dice que para poder determinar cómo vamos a administrar la cosa, o sea, qué vamos a hacer con la cosa común, porque no la vamos a usar todos los condóminos, debemos conformar esa voluntad común, ¿sí? Y esa voluntad común se va a hacer a través de esta reunión llamada asamblea. Y específicamente lo que me dice es que, volviendo a un principio típico de las asambleas, tiene que haber una citación fehaciente a todos los condóminos. Me lo dice el artículo 994. Me dice, todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con una anticipación razonable. Esto es típico de la conformación previa de las asambleas. Toda asamblea, y esto por favor acuérdenselo, porque lo vamos a ver repetido, va a requerir, ¿qué cosa? Que exista la notificación a los que tienen que concurrir a esa asamblea, cuáles son los temas que se van a tratar, o sea, cuál es la finalidad de que nos vamos a juntar, como dice el código, y que los citemos de una forma fehaciente, donde le tengamos que decir dónde, a qué hora, en qué día, ¿sí? En qué lugar, y a una anticipación razonable, porque todo este tipo de anticipación, ¿de qué va a depender? Va a depender de cada hecho. ¿Para qué nos juntamos? ¿Dónde vivís? Si vos vivís a 2 cuadras de mi casa, quizás no es necesario que te dé una anticipación muy amplia, quizás con un día de anticipación baste, pero si resulta que vivís lejos, quizás es necesario que yo te lo notifique con mayor tiempo para que puedas tomar los recaudos necesarios para poder estar presente. Y el tema de la finalidad, cuando nosotros convocamos una asamblea y le damos la finalidad, es para que él tenga la libertad de decidir si quiere o no quiere concurrir. Entonces él sabe cuál es la decisión que se va a tomar o para qué, y en consecuencia después no puede precaverse y decir, yo no fui informado de qué tema se iba a tratar porque este tema a mí me interesaba. Y si hubiera sabido, no hubiera dejado de concurrir y poder pedir en definitiva nulidades de la asamblea. Este mismo principio llevado y más a largo lo vamos a ver en propiedad horizontal. Y después lo van a ver cuando estudien sociedades. Porque es esencial en toda comunidad, donde tenga que hacerse esta asamblea para conformar la voluntad común. Yo necesito lo que es esto previo a la realización de la asamblea para poder evitar todo tipo de régimen de nulidades que se haga sobre esta reunión. Porque la decisión que se tome tiene que ser válida. Entonces, para tomar la decisión, ¿qué me pide el código? El código me pide que la decisión tiene que ser tomada por mayoría absoluta, que es lo que habíamos hablado el otro día cuando terminaba la clase, que estaba media como ya mareadita, y que les dije, esta mayoría absoluta, recuerden que significa, tenemos 2 tipos de mayorías, la simple y la absoluta.
La simple es más de la mitad, mientras que la mayoría absoluta es la mitad más 1. Más de la mitad significaría el 50.3 y la mitad más 1 es el 51%. Acá lo que me pide, la decisión tiene que ser tomada por mayoría absoluta, cambiando el sistema de Vélez. Vélez me pedía que todas las decisiones en el condominio tienen que ser tomadas por unanimidad, mientras que el Código Nuevo no. El Código Nuevo me dice, no necesito la unanimidad, con una mayoría absoluta me basta. Esta mayoría, ¿sobre qué se computa? Sobre el valor de cada una de las partes indivisas. ¿Sí? Puede ser que uno de los condóminos tenga el 52%, con lo cual siempre me va a ganar, no importa. Aunque corresponda a uno solo, entonces la voluntad de ese condomino que tiene la mayoría absoluta de su parte indivisa es la que va a primar sobre los demás. ¿Sí? Y todas las decisiones son tomadas con eso. Ahora, ¿qué pasa si resulta que en virtud de los porcentuales existe un empate? Si existe un empate, o sea, de una forma muy científica, ¿cómo se decide? La suerte. Lo tiramos a la suerte. O sea, que tiramos la monedita al aire, decimos que saquen un numerito y llamamos a algún nenito vecino que forme parte de la familia para sacar el numerito de la decisión A o de la decisión B o de la decisión C. ¿Sí? Ahora, estas decisiones, la tomada por mayoría absoluta, aunque sea de uno solo, o la que determine la suerte, obliga a todos. Ninguno, si todo fue citado y demás como correspondía, va a poder precaverse en decir, a mí no me gusta. Esto también tenganlo en cuenta porque van a ver que ahí en esto, que hasta ahora es bastante parecido a la propiedad horizontal de esto se va a desligar un poco. El condominio, las minorías no tienen derecho. Tienen derecho en esa asamblea a discutir, a tratar de convencer, a tratar, pero si perdiste, perdiste. Porque la decisión obliga a todos. Si perdiste, al piste. Anda a llorar al campito. En el condominio es absolutamente, ¿cómo les diríamos? Medio como dictatorial. En 1995, que también me habla de la administración, ¿por qué está el tema de los frutos puesta en este capítulo? Porque resulta que de la administración que yo haga, o la administración que se decide de la cosa, la administración puede ser que tomemos la decisión de alquilarla, ¿sí? O de arrendarla, o que tomemos una decisión de, bueno, no, si es un pedazo de campo, vamos a sembrar y soja y a sacar soja. Entonces, esos frutos que se obtengan, ya sean civiles o sean frutos naturales, ¿cómo se van a distribuir? El principio general es que se dividen en virtud de la participación que tiene cada uno de los condóminos en el condominio. O sea, en virtud de esa parte indivisa que es la participación de cada uno de nosotros en este derecho de condominio. Pero puede haber pacto en contrario. Cuando nosotros en esa asamblea decidimos la administración y decidimos entonces qué vamos a hacer con los frutos. Si no decimos nada, se aplica el 1995, cuyo principio general es que se reparten los frutos civiles o naturales en virtud de la participación que cada uno de nosotros tenga en el condominio, que es la parte indivisa. Pero me está dando la posibilidad de que puede haber una disposición en contrario, en donde a pesar de la participación que tengamos cada uno de nosotros en el condominio, decidamos repartir los frutos de distintas formas. ¿Sí? El tema del condominio, ¿saben por qué es importante? Porque hay muchísimas inmuebles en condominio. Aunque no lo distingamos y pensamos que no es así y que todo es un dominio común, no, hay muchísimos inmuebles en condominio. ¿Sí? Y que entonces, y el condominio, como toda comunidad, es una fuente de conflictos. Cada vez que hay más de 2 personas, más de una, ¿va?
es bastante común que se terminen peleando. En virtud de eso, de que a nuestro código nunca le interesó esta situación, si queremos decirla, anómala del dominio, en donde tengamos una comunidad que sobre una cosa exista un condominio, es que siempre se tendió a que este condominio se termine. A menos que sea, como les tienen que haber explicado, un condominio con división forzosa, el condominio común o el condominio sin división forzosa es un condominio absolutamente divisible y partible. En primer lugar, cuando me habla de partición, el código me dice, antes que nada, les cuento qué norma vamos a aplicar. Para todo lo de partición, mientras no esté modificado, se van a aplicar las normas de la división de herencia. Le vamos a aplicar las normas que el código me trae en los artículos 2363 a 2423, que es en la parte de sucesiones, en donde me regla todo lo que ocurre en la partición. Recuerden, como les dije en la otra clase, que las normas de la partición se aplican en nuestro sistema jurídico civil y comercial desde el siglo XIX a todas las comunidades que tengan, ya sean derechos personales o ya sean derechos reales. Fíjense que para partir un derecho real me deriva a la aplicación de las normas de la división de herencia, que es un derecho personal. Y que yo voy a aplicar estas normas para dividir las sociedades, para dividir el condominio, para dividir obviamente la comunidad hereditaria y para dividir la comunidad de bienes cuando te has casado en régimen, o sea, cuando tu matrimonio se rige por el régimen de comunidad de bienes. Para estas cuatro instituciones, típicas comunidades dentro de nuestra legislación, se aplican las normas de la división de herencia. Y esto no fue un invento de Vélez. Esto devenía, cuando no, del derecho romano. ¿Por qué? Porque resulta que el derecho romano legislaba un tipo de acciones que las llamaba las acciones mixtas. Acciones que tenían parte proveniente de derecho real y parte proveniente de derecho personal. Entonces, como eran instituciones medio que cabalgaban entre derecho real y derecho personal, o algunas eran una cosa, otras eran otras, las acciones que nacían de estos derechos se las llamaba, de estas instituciones, perdón, se las llamaba acciones mixtas. Estas acciones eran la actio comune vividundo, la actio familiae circundae, y la actio proveniente, que me olvidé el nombre en latín, de la condominio por confusión de límites. Donde la actio comune vividundo era la que dividía el condominio común. La familiar circundae era la que dividía la herencia. Y la acción de condominio por confusión de límites. Entonces, estas acciones desde siempre estuvieron unidas en una misma procedimiento. Siempre se les aplicó desde el derecho romano un mismo procedimiento. Entonces, así seguían en el derecho español, que era el derecho que estaba vigente hasta que entró en vigencia el Código Civil de Vélez Arfiel lo rigió de la misma manera, y el Código Civil y Comercial también sigue aplicando ese mismo concepto. Como tienen una gran similitud porque son comunidades, entonces aplica, no voy a regular la misma institución de partición varias veces seguidas. Entonces lo hago una sola vez y lo hago en la parte de división de herencia. Entonces, Vélez no tenía casi ninguna norma de partición, directamente lo que hacía era reenviarte las normas de división de herencia. Nuestro Código Civil y Comercial, en el 1996 y 97, más o menos me habla de normas generales de la partición para el condominio específicamente. Pero fíjense que estos artículos tienen en un capítulo que se lo llama condominio sin división forzosa. Y como si, entonces, ¿qué es lo que me da a pensar?
que todas las normas que acabamos de estudiar son normas que se aplican tanto al condominio sin indivisión forzosa como al condominio con indivisión forzosa. Lo que ocurre es que específicamente en el condominio sin indivisión forzosa es donde yo puedo pedir la partición y se va a aplicar las normas de la partición de la cesión, de la división de herencia. Mientras que cuando estudiamos condominio con indivisión forzosa, ya sea temporaria o perdurable, siempre, como es justamente indiviso, no existen reguladas las normas de la partición. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos que partir de una base. La partición siempre va a poder ser pedida en cualquier momento por cualquiera de los condóminos. Esta acción es irrenunciable e imprescriptible. No es que yo entre a formar parte de un condominio y puedo pedir la división una X cantidad de años. No. Así esté 50 años en condominio y nunca ejerza la acción de partición, en algún momento, aunque pasen 50 años, ahí le ejerzo. No me puedes venir a decir, estuviste 50 años en condominio. Sí. ¿Y por qué ahora? Porque sí. ¿Sí? Y además es irrenunciable, lo cual significa que por ningún tipo de convenio yo voy a poder renunciar a esta acción de partición. Ahora vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Pero en principio, quédense con esta idea que la acción de partición es irrenunciable e imprescriptible. ¿Y cómo se puede ejercitar la partición? Ahí es donde nos vamos a la parte de división de la herencia. La partición, en cuanto a la formalidad, puede ser judicial o privada. Está regulado que cuando todos son capaces, o sea, los condóminos son todos capaces, están presentes, por unanimidad pueden decidir hacerlo privadamente. ¿Qué significa privadamente? Que no tienen por qué ir a la justicia, sino que los condóminos deciden terminar el condominio. Tienen que ser todos capaces y estar presentes. Ahora, ¿cuál sería la forma de esta división privada? Esta división privada del condominio es un convenio. ¿Sí? Se llama convenio de partición de condominio o convenio de división de condominio. Y hay dos posturas doctrinarias. De que esta partición privada, este convenio que van a hacer entre los condóminos para terminar con el condominio, tiene que ser hecho siempre por escritura pública o puede ser hecho por escritura pública o por instrumento privado. Son dos posturas. El convenio que se basa de que debe ser siempre hecho por escritura pública, se basa en el hecho de que en definitiva, la partición es un convenio en el cual decidimos cómo vamos a terminar en el condominio. Y lo que puede ocurrir es que, a pesar de que los efectos sean declarativos, y ahora lo vamos a estudiar, haya derechos reales, ¿sí? En esta declaración, o sea, se van a no constituir, sino que se van a reconocer derechos reales para los ex condóminos, posiblemente. Y entonces, cuando lo que se haga sea reconocer derechos reales para los ex condóminos, esta partición no puede ser hecha por instrumento privado, dice una postura, sino que en virtud de lo que me dice el 1017, tienen que ser hechos por escritura pública. El tema es que, en general, van a tener, o sea, de alguna manera se van a reconocer o se van a constituir derechos reales, razón por la cual a mí personalmente, a mí me parece que lo mejor sería de hacerlo siempre por escritura pública, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de inconveniente, porque como lo estoy haciendo privadamente, no va a pasar para ser homologado judicialmente, no va a haber un proceso, porque como se le aplican las normas de división de herencia, en la división de herencia sí hay un proceso judicial, porque proviene de un proceso judicial del juicio de sucesión. Mientras que cuando yo lo único que hago es una partición de un condominio, no necesariamente tiene que haber un proceso judicial. Es más, lo que busco
Entonces lo que estoy haciendo es hacerlo por escritura pública para que se den todas las análisis de legalidad necesario, y porque además lo voy a tener que publicitar y lo voy a tener que hacer oponible a terceros, porque además me dice, uno de los artículos de la división de herencia, me dice que espérate que la busco. Acá. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Entonces, para que, si yo en una partición, como les dije, voy a reconocer derechos reales para uno de los condóminos, entonces yo necesito inscribirlo para hacerlo oponible a terceros. Y si yo lo necesito inscribir para hacerlo oponible a terceros, debo cumplir con las normas de registración. Y las normas de registración me dicen que los documentos que tienen vocación registral son los instrumentos públicos. Y los instrumentos privados exclusivamente cuando una ley lo permite. Y no hay ninguna ley que me permita que una partición de herencia, que una partición de condominio en la cual se reconozca un derecho de dominio a favor de uno de los excondóminos puede ser inscripto cuando está hecho en instrumento privado. Motivo por el cual, de ahí colegimos de que tiene, o deducimos de que tiene que ser hecho por escritura pública. Cuando lo que yo estoy haciendo es dividir un condominio y reconociéndole a uno de los condominios un derecho real. ¿Me siguen? ¿Fue relativamente clara la explicación? Bien. Judicialmente lo podemos hacer, sí. ¿Pero cuándo? Por un lado, cuando alguno de los condóminos utiliza nuevamente el ius prohibendi y decide, no lo quiero hacer en forma privada, lo quiero hacer en forma judicial. Bueno, ok. O cuando esto es obligatorio, hay incapaces, ¿sí? Hay alguno de los condóminos ausentes o que tengan una capacidad restringida. Habíamos dicho que todos tenían que ser capaces y estar presentes, ¿sí? Y ser decidido por unanimidad, motivo por el cual, si uno se opone, o alguno es incapaz, o alguno no está, o sea, es un ausente, o hay alguien que tiene una capacidad restringida, entonces allí sí o sí debemos ir a la partición judicial. O en algunos casos en los cuales tenemos que notificar a algún tercero o a algún tercero con interés legítimo, se opone a la partición. Esto en definitiva, dicen muchos que ha quedado como resabio de cuando la división, o sea, el acreedor hipotecario tenía que ser notificado porque se podía oponer, porque se le puede decir que la cosa queda en cabeza de otro y a él se le hace ilusorio. Entonces, hay en ciertos casos en donde este tercero acreedor que demuestre un interés legítimo puede oponerse a que se haga privadamente para que su derecho no se vuelva ilusorio. Ahora, ya sea privada o sea judicial, la división de herencia me parte ciertas especificaciones de cómo tiene que ser hecho. En principio, el principio que elige la partición de herencia es que la división tiene que ser en especie. Pero, ¿qué ocurre? Esta división en especie, que es el principio general, y siempre que les pregunten cómo se divide un condominio, ustedes tienen que mostrar en principio en especie. Pero esta división en especie, no, muchas veces es imposible, porque el principio esencial es que la división en especie se va a producir si la cosa es divisible o su división no resulta antieconómica. Si la división no resulta antieconómica y la cosa es divisible, o sea que la podemos dividir y cada partecita que quede va a tener una entidad suficiente, entonces la ley siempre ha privilegiado la división en especie. Pero si yo lo que tengo como objeto del condominio es esta tasa, obviamente que esta tasa no la voy a poder dividir en especie, sino que lo que voy a tener que hacer es irme a otra de las posibilidades de división, que en el Código de Vélez, tal cual había quedado después de la reforma del año 68,
si la división no era en especie, lo único que nos quedaba era la venta directa. O sea que venderla a un tercero. Y lo que hacemos es repartirnos el producido, repartirnos el precio. ¿Por qué pongo partición privada? Porque generalmente cuando no queda otra que la venta directa, generalmente se va a la partición privada y a la venta directa. ¿Sí? Porque lo que se hace es que la vamos a vender, entonces vienen todos los condóminos, se lo venden a un tercero y se reparten el precio de esa cosa. Y allí se dirá por dividido el condominio. Ahora, podría ocurrir que no se pongan de acuerdo en esta venta directa en partición privada, sino que vayamos a la división judicial, en donde la división, o sea, la división en especie es imposible por naturaleza de la cosa, porque no es divisible o es antieconómico, motivo por el cual lo que se hace es venderlo judicialmente. La venta judicial es una subasta, o sea, un remate. Cuando nosotros hacemos la venta de la cosa porque su división es antieconómica o no divisible, entonces se lo vende judicialmente en una subasta. La verdad, desde un punto estrictamente económico, no es lo más conveniente para la división en especie. Para la división no en especie, porque en una subasta pública siempre se saca mucho menos precio del real. Ahora bien, el Código Civil y Comercial en el artículo 2372 hizo renacer una posibilidad de esta división del condominio que la permitía a Vélez, pero como no se usaba mucho, entonces había sido sacada por la reforma de 1968 del Código, que es la licitación, licitación o venta, que, como dice el 2372 del Código, es interesante porque me dice: cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela, dentro de su parte, ¿no? Entonces, es una licitación, es el decir, bueno, ¿se acuerdan? Aplica el mismo principio de cuando estamos hablando de que ustedes tienen un plan de que están comprando el auto, ¿vieron que el chiste es por venta o por sorteo o licitación? ¿Qué es esa licitación? La licitación es decir, bueno, ¿quién ofrece más? Pero es un remate interno, es una licitación interna entre todos los condóminos. Es decir, bueno, a ver, esta taza valdría, el precio de esta taza más o menos son 20 pesos. ¿Quién ofrece 20 pesos? Entonces, alguno viene y dice, yo ofrezco 25. Listo, ya está, adjudicado, por licitación. Entonces, esta es una forma que se puede actualmente dividir el condominio, ¿sí? Si la partición es judicial, que no estaba permitido en el código vigente hasta el año 2015, hasta agosto del 2015. No en Vélez sí lo permitía, pero el código, la reforma lo había sacado, ahora lo podemos hacer. Siempre, siempre, siempre recuerden que las particiones de condominio, de herencia, pueden ser totales o parciales. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener varios bienes en condominio, y el mismo condominio, motivo por el cual yo puedo decidir que lo que hago es partir toda la masa que está en condominio, o sea, todos los bienes que están en condominio, o decido hacer una partición parcial. O sea, elijo para partir solo alguno de los bienes. Los otros los seguimos teniendo en condominio y elijo para partir uno o más bienes. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Ahora bien. Yo antes les voy a recordar una cosa. La partición de un condominio tiene en definitiva dos partes, jurídicamente hablando. Una que es el convenio de partición, en cómo hemos decidido partir esa cosa. Y la segunda parte que es la adjudicación. Nosotros somos condóminos, supuestamente de un terreno grande,
que se puede dividir. Entonces lo vamos a dividir en especie. Somos 2 condóminos y lo que hacemos es dividir ese terreno en 2 partes. Hacemos lote A y lote B. Entonces venimos los 2 condóminos y decimos, ¿qué decimos? Nosotros somos condóminos de un lote y hemos decidido partirlo en especie, para lo cual hemos confeccionado un plano del cual han resultado el lote A y el lote B. Entonces hemos decidido que a Juan le toque el lote A y a Pedro le toque el lote B. Eso es el convenio de cómo se van a dividir el condominio. Entonces después viene esa segunda parte, sería de la partición, dice, en consecuencia, se le adjudica en plena propiedad a Juan el lote A y a Pedro el lote B. Y esa segunda parte donde se le adjudica a cada uno en plena propiedad el resultado en especie de la división y en virtud de la voluntad unánime de los condóminos, en el caso mío, mayores y capaces, ¿sí? Entonces, así yo divido, adjudico, por eso les dije, estoy reconociendo un derecho real en cabeza de Juan y en cabeza de Pedro, que antes eran condóminos de un todo, y entonces les adjudico los nuevos inmuebles que se lograron porque era un bien divisible. Entonces allí yo lo que estoy haciendo es reconociendo un derecho real, porque los efectos de la partición son declarativos. Con lo cual, como vamos a ver en la próxima filmina, el tema deviene en que yo voy a ser considerada dueña, o sea, Juan va a ser considerado dueño del lote A y Pedro del lote B desde el principio del condominio, no desde el día en que nos los adjudicamos. Porque las particiones son declarativas del derecho y no constitutivas del derecho. Yo era condómino desde el año 90 y ahora me divido el condominio y voy a ser considerada dueña del lote A desde el año 90, que fue cuando nació el condominio. Lo mismo le va a pasar a mi otro condominio que también va a ser considerado dueño de la cosa desde el año 90, de ese nuevo lote. Pero yo quiero que vean por qué es que insistimos en que eso hay que hacerlo por escritura pública. Porque yo hago nacer, en estos casos, un nuevo inmueble, resultado de la división, le adjudico, o sea, convengo cómo se los van a dividir, y le adjudico a cada uno de ellos los lotes resultantes, y de estos lotes resultantes, eso lo tengo que hacer público a los terceros para que les respeten el derecho real que cada uno de ellos va a tener y que se remonta cuando comenzó ese condominio en el año 90. Pero yo necesito, porque me lo dice el propio Código Civil, como les dije, en el artículo 2363, que lo debo hacer publicitado a terceros para que eso sea conocido y en consecuencia respetado. Por eso es que consideramos que es conveniente que todas las divisiones de condominio que no son judiciales se hagan por escritura pública. Porque de esta forma cumplimos con todas las formalidades exigidas por la ley para que nadie las ponga en duda, y además el escribano interviniente en esa escritura de división de condominio lo que está haciendo es ver que se cumpla con todos los principios legales, porque ese mismo control que es el que hace el juez en la división judicial es el que hace el escribano en la división privada. Es ese control de legalidad, en definitiva, que es lo que tiene que ocurrir. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora bien, habíamos dicho entonces que la acción era imprescriptible, que todo condominio la puede pedir en cualquier momento, pero resulta que es imprescriptible, la pueden pedir en cualquier momento, pero pueden pactar la indivisión. El propio Código 1997 me dice que los condóminos pueden decidir que no se divida la cosa. En forma perpetua, no. La indivisión temporaria puede ser pactado por los condóminos por un plazo
que no es superior a 10 años, me dice el artículo 2000. O también puede existir indivisión en los casos de que la ley me ponga la indivisión forzosa. El Código Civil y Comercial me hablaba de que, el Código Civil de Vélez me hablaba de que se podía pactar la indivisión de la cosa por un plazo no superior a 5 años. Ahora el Código Civil y Comercial me permite esta indivisión, pero un plazo máximo de 10 años. Inclusive me dice, si usted no lo pacta por 10 años, lo pacta por menos, resulta que después lo pueden alargar hasta llegar a los 10 años, pero nunca más allá de los 10 años. Pero resulta que puede ocurrir que la partición sea nociva. Cuando yo te digo que vos podés pedir siempre la partición, resulta que esa partición puede en algunos casos ser nociva. La nocividad la va a tener que determinar un juez, ¿sí? Entonces, cualquiera de los condóminos puede pedir y decir, mira, por circunstancias graves, o porque perjudica los intereses de todos, o porque el aprovechamiento de la cosa por la naturaleza que tiene o por su destino económico, que lo dividamos es absolutamente perjudicial para todos, porque a un loquito se le ocurra dividir la cosa, resulta que no nos vamos a perjudicar todos. Yo tengo entre varios condóminos un establecimiento industrial, o sea, sobre un terreno que es de todos en condominio, funciona una fábrica. Resulta que a alguno se le ocurre, quiero dividirlo. No, pero no podemos dividir, porque arriba de eso está la fábrica, y si la dividimos, resulta que la fábrica no va a poder seguir funcionando. No me importa, yo quiero dividirla. Entonces ahí se prueba de que es absolutamente antieconómico dividir la cosa, y entonces el juez puede, al juez se le demuestran estos requisitos, disponer la indivisión de la cosa, la no posibilidad de partición de la cosa por nocividad. ¿Por qué plazo? 5 años, aunque se puede renovar por una sola vez más. O sea, podemos llegar al plazo del pacto de indivisión, que nunca puede ser superior a los 10 años. Fíjense que tanto en el pacto de indivisión como en los casos de nocividad, en donde no se va a poder dividir la cosa, el plazo máximo es 10 años. O sea, siempre la ley argentina tiende a que el condominio termine. A que el condominio, cuando no son los casos de división forzosa legales, termine en un plazo máximo de 10 años. Profesora. Señora. Sí, en el pacto de indivisión, si lo hacen por el plazo de 10 años, ¿alguno de los condóminos quiere realizar la división? No espera. No puede. No lo puede realizar bajo ninguna causa. No, porque él aceptó no dividirla por 10 años. Perfecto. Gracias. Tendría que ir judicialmente y demostrar una cosa muy, muy, muy seria o importante a efectos de que pueda ser dividida, pero en principio no. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de la partición entonces? Como les decía, y lo dije hasta el cansancio, de acuerdo al 2403, el efecto es declarativo. Fíjense que el código me dice la partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella se juzga que cada heredero, bueno, porque recuerden que son las normas de la división de herencia, cada heredero, en este caso cada condómino, va a tener los bienes comprendidos en cijuela, o los que se le atribuyen por licitación. Recuerden que también podíamos tener la licitación. Y no tiene derecho alguno en los que le corresponden a sus otros condóminos. Igual solución se le atribuye a los bienes atribuidos por cualquier acto que se haya tenido y demás. Ahora, entonces, el principio es que en la esfera interna es retroactiva al momento de la constitución del derecho real, ¿sí? Inclusive si alguno de los condóminos deviene como propietario de toda la cosa. Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas para la división de herencia, también se considera partición
el supuesto en el que uno de los condóminos deviene propietario de toda la cosa. Porque puede ser que lo que hagamos en el convenio de particiones, yo te compro las partes indivisas. Eso es lo que se hace. Entonces, como compran las partes indivisas, se considera que la compra de todas las partes indivisas es un acto partitivo. Eso es lo que dice el 1998. Los condóminos se deben recíprocamente entre sí de garantía de evicción y de efectos ocultos, salvo culpa o pacto en contrario. ¿Ustedes saben lo que es la garantía de evicción y los efectos ocultos? ¿A esta altura estudiaron en contratos? ¿Sí? Los defectos ocultos son los viejos vicios redimitorios, que ahora se llaman defectos ocultos. A mí me gusta más llamarlos vicios redimitorios porque quedaba como más elegante decir vicio redimitorio. Y en la esfera externa, ¿sí?, es inoponible a los acreedores personales de los condóminos. ¿Qué significa esto? Toda partición, de acuerdo al 1989, que me dice: los acreedores pueden embargar y ejecutar sin esperar el resultado de la partición, que le es inoponible. Cuando veíamos que cada uno de nosotros nos pueden embargar y ejecutar las partes indivisas, si yo, antes de que me la embarguen y me la ejecuten, lo que hago es partirla, esa partición al embargante, ¿qué significa que le es inoponible? Que no puedo decir, ahora no te puedo responder con nada porque dividí la cosa y no me quedó nada. Si la cosa le toca a otro, le van a ir y van a decir, mira, ustedes lo dividieron, pero este señor tenía un 25%, yo quiero el 25% que le tocaba a este. Y si lo que llegó a ver es una entrada de plata sobre esa cosa, va a poder embargar y ejecutar lo que el condominio recibió por su deudor, recibió por la venta de la cosa. Eso significa la inoponibilidad de la partición. Preguntas de condominio. Sin división forzosa. Lo otro se lo preguntan a la doctora Zurvalle. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Sí, yo tengo una duda sobre la parte de, cuando habló de la hipoteca al principio, hay un artículo que habla de que en el momento de la ejecución, vendría a ser como que el acreedor hipotecario, digamos, pasa a tomar el lugar del condómino y el condómino ya, digamos, deja de ocupar el lugar que tenía. Lo dice el artículo 2203. Sí, que es en la parte de hipoteca. 2000... 203, creo. Sí. Vamos a leerlo para que todos lo sepan. Las garantías está en la parte de derechos reales de garantía, no, está en la parte de disposiciones comunes. Y me dice, las garantías inscritas en los registros respectivos se cancelan. Por su título, porque todo esto deviene de tercera ejecución propietario. En caso de ejecución de la garantía, solo después de reclamado el pago al obligado, el acreedor puede, en la oportunidad de plazo, porque esto deviene, ¿sabés de qué? Cuando vos estudiás, porque me estoy adelantando un tanto, cuando vos estudiás hipoteca, hay dos figuras, que son la figura del tercer adquirente o del tercer poseedor. Estas figuras, que se aplican para todos los derechos reales de garantía, pero en general se estudiaban siempre para la hipoteca, es que ocurre. Cuando yo compro los inmuebles hipotecados o grabados con un derecho real de garantía, ¿están fuera del comercio? No. Por supuesto que pueden ser vendidos. Ahora, ¿qué ocurre? Ese inmueble está afectado al cumplimiento de una obligación. Y si la obligación no se cumple, ese inmueble siempre va a estar afectado al cumplimiento de esa obligación. En consecuencia, si la obligación no se cumple, ¿qué es lo que puede pasar? Que el inmueble tenga que ser ejecutado a efectos de o cubrirse la obligación o repararse el daño producido por el no cumplimiento. Y como ese acreedor tiene un privilegio que está en la cosa dada en garantía,
Y recuerden, entonces tiene un derecho real, ese derecho real tiene el ius persequendi. Consecuentemente, no importa quién sea el dueño de la cosa, siempre va a poder ejecutar la hipoteca a pesar de que ya el dueño no sea el que se obligó en un principio a cumplir la obligación. Ese es el efecto de un derecho real de garantía. Porque cuando yo soy acreedor de un derecho real de garantía, tengo el ius persequendi, que significa que puedo perseguir la cosa de manos de quien se encuentre. Pero entonces, como les dije, la cosa hipotecada puede ser vendida. El que la compra tiene que saber, obviamente, va a saber que está hipotecada. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor que la compra puede comprar la cosa nada más, pero no obligarse al cumplimiento de la obligación garantizada por la hipoteca que pesa sobre la cosa. O puede obligarse a pagar la deuda. Razón por la cual es como que él se convierte, ¿sí?, en el obligado al pago de la deuda. No solamente responde con la hipoteca, sino que él es el obligado nuevo. Esta es la figura del tercer adquirente. La figura del tercer poseedor es la persona que compra la cosa, pero no se hace cargo de la obligación de pagar la hipoteca. Entonces es distinto el tratamiento, porque, a ver, porque estoy tratando, porque fíjate que el código en el 2199 me dice, el propietario no deudor, sea un tercero que constituya la garantía o quien adquiere el bien grabado sin obligarse en forma expresa al pago del crédito asegurado, responde únicamente con el bien objeto del gravamen y hasta el máximo del gravamen. Ese es la figura de lo que se llamaba este tipo que no se obliga a pagar la hipoteca. Porque si yo me obligo a pagar la deuda, bueno, es muy simple. ¿Qué van a hacer? Me van a decir, hola, resulta que no vamos a una obligación de hacer, es una obligación de entregar suma de dinero. ¿Vos te obligaste a pagarme? Sí. ¿Me pagás? No. Entonces ejecute la hipoteca. ¿Pero por qué la ejecutó? La ejecutó porque el obligado al pago, que es el mismo que es el dueño de la cosa, no cumple. Cuando es un propietario no deudor, como me dice el 2200, me dice, en caso de ejecución de la garantía, ¿qué ocurre? Como acá yo lo único que tengo es la cosa, pero el obligado es otro, primero tienen que ir al otro a decirle que cumpla. ¿Me vas a pagar? No. Ah, bueno, entonces ahí voy contra él, que es el dueño de la cosa hipotecada, en garantía de la obligación que asumió otro. Entonces, en ese caso, al tipo que le están rematando la casa porque otro no cumplió la obligación, el código me da una serie de reglas de qué es lo que puede hacer este señor antes de que le rematen la casa. Inclusive, lo que puede hacer es pagar la deuda. Y entonces ahí se subrogan los derechos del acreedor. Porque puede haber si hay quita, si no hay quita, si pagó una parte, porque por ahí, bueno, loco, este flaco no te pagó, pero te pagó tantas cuotas de tanta plata, así que no me ejecutes el todo. Ejecutame nada más que lo que deba. Pero otra dice, bueno, está bien, yo te pago. ¡Pim! Te pago. Te pago y yo me subrogo en los derechos del acreedor. ¿Sí? Entonces, por eso es que el 2204 te dice, las garantías inscritas en los registros se cancelan por su titular mediante el otorgamiento de un instrumento que se llama cancelación de hipoteca o por el juez en cumplimiento de la otra. Esto, el 2204, es el de la cancelación de hipoteca. Y el 2203 es cuando nadie le pagó al acreedor, entonces llegamos a la subasta. Llegamos a la subasta y llegamos a la subasta y llegamos a la subasta y ahí judicialmente se subasta el inmueble y lo que va a hacer en la subasta del inmueble con lo que se cobró por la subasta judicial, el acreedor hipotecario se cobra y el resto de la plata, si quedó, va para, en definitiva, el deudor. Ahora, el que es muy interesante, para completarles el tema de la hipoteca, es el 2207 de hipoteca, el de condominio. Porque el 2207 es el de la hipoteca de parte indivisa. Y el 2207 me dice, un condominio puede hipotecar la cosa por su parte indivisa.
el acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Que eso era lo que tenía que hacer antes, en el Código de Deberes no podía ejecutar, tenía que esperar el resultado de la partición. Mientras subsiste la hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario, que no presta su consentimiento expreso. O sea, que si nosotros tenemos una cosa en condominio y mi parte indivisa está hipotecada y queremos hacer una partición, es como me dice el código, no la puedo hacer, cuando el tercero se oponga, ¿se acuerdan que tenía que ser judicial sí o sí cuando eran incapaces, tenían una capacidad restringida o el tercero se oponía? El tercero que se puede oponer es es el del 2207, es el acreedor de parte indivisa, cuando existe una hipoteca sobre parte indivisa. Entonces allí va a tener que ser judicial. A menos que le digamos, vayamos y le digamos, hola, ¿sabes qué? ¿Te acordás que te hipotequé la parte indivisa? Sí. Bueno, queremos dividirla. Y va a quedar así dividida. A mí me va a quedar esto, o me va a quedar una parte, o me va a quedar esta plata, o me va a quedar. ¿Estás de acuerdo? Y ahí el acreedor hipotecario va a tener que estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Entendiste, Lucía? Sí, muchas gracias. Sí. Entre tercer adquirente y tercer poseedor. Sí, sí, Eso sí. Pasa que justo estamos viendo garantías Por eso estudienlo, porque también era pregunta de examen. Gracias. Diferencia entre tercer adquirente y tercer poseedor, que antes el Código de Deberes lo llamaba así, ahora sería propietario no deudor, ¿no? Pero les encantaba preguntar eso. Era un placer de los dioses, porque te quedaban así, ¿eh? Entonces, chicos, no queden así, estudienlo. Abril, si no hay más preguntas. Hola, sí, dígame, doctora. Si no hay más preguntas, cerrá porque voy a empezar, así tenemos todo condominio hecho. Cerrá, que se anda grabando y empezamos otro tema, o sea, cerrá esta grabación, empezá, viste que se convierte la grabación y empezamos otro tema, porque empiezo con propiedad horizontal. ¿Dale? Bueno, perfecto. No sé si la nueva grabación la podés hacer vos también o la tengo que hacer yo. Ahí se me escapa el tema técnico.